funciones del linked list que ustedes usaron en el TP3, ¿sí? Y todas las demás que había. Ya no hay como tema nuevo como para agregar, si bien el linked list es un concepto por arriba, eh, para que lo entiendan. No hay un tema así nuevo como, "Buah, ya es esto y de acá en la clase que termina va a ser todo eso, ¿sí? Todo TP4. Eh, bueno, dame un segundito, que me busco el TP4 y me lo descargo. Bien, ahí está. Bien, ustedes en el TP3, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo único que veían era, primero, una breve descripción de cómo usar las principales que tenían que usar para el TP, ¿sí? Y yo les dije, bueno, véanlo como si fuera un array, ¿sí? Si bien nosotros lo recorríamos, entre comillas, como si fuera un array, de la misma manera con el for y demás, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Tenían que hacer un get cada vez que interactuaban con cada uno de los datos de su estructura así pasajeros. Después, cada vez que ustedes tenían que hacer algo con el LinkedIn, sí o sí tenían que hacerlo a través de las funciones. Nunca lo hacían directamente sobre el dato, ¿sí? Entonces algo había ahí que claramente no era como un array, ¿sí? Pero bueno, como en ese momento teníamos que usarla, pero no saber qué era, bueno, perfecto, ¿sí? Se les dio esa como breve descripción. Si se fijan, ¿sí? El punto A, que sería el punto C, ¿sí? Lo único que hace es caja negra, se le dice, esperen que acepto a alguien. Caja negra se le dice esto en sistema, ¿sí? Se le dice de esa manera. Cuando no sabemos qué está pasando adentro, está como cerrado, ¿sí? Si abrís el archivo no lo vas a poder abrir. Pero ¿qué pasa? El punto H sí lo teníamos, ¿sí? Voy a abrir con el codeblock simplemente para que lo veamos. Este es el mismo punto H que ustedes tienen. Si se abre no se muere. Ahí está perfecto. ¿Sí? Y ustedes tenían acá todas las funciones, ¿sí? De LinkedIn. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas, ¿sí? Ni siquiera las llegaron a usar, ¿sí? El indexOf nunca lo usaron. El set nunca lo usaron. El, el push nunca lo usaron, ¿sí? Hay un montón de acá, el contains, un montón de estas funciones que nunca lo usaron, el pop. Pero estaban ahí, sí. Y a esto tenían acceso ustedes para ver de qué se trataba. Pero si vamos al punto C, ¿sí? No podemos tener acceso. Bueno, porque el TP4, si vamos ahora, ¿sí? Vamos acá, tienen que abrir el Eclipse. En tanto, acá está.
El TP4 lo que se va a tratar es de hacer todas esas funciones que vieron ahí en el punto H, ¿sí? Ustedes la van a tener que crear y ustedes van a trabajar por ese punto C y lo van a hacer. Lo que tenemos que lograr es que una vez terminado este punto C, lo agreguen, lo reemplacen a ese punto A que tienen ustedes en los TPs, ¿sí? Y debería funcionar su TP de la misma manera. Si no funciona, algo raro hicimos en el punto C que no andaba así. ¿Sí, pregunta? Igual tenemos los testeos para testear antes. El TP4 viene con unos test que prueban dichas funcionalidades. Ujú. O sea que no vamos a tener que hacer un TP de por sí desde cero, sino que lo probamos en el 3, digamos. No, 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 ahora lo vamos a ir probando en el TP4, digamos, pero al final de todo lo que tenemos que llegar es reemplazar, ¿sí? Ok, El archivo y que el TP3 debería andar, ¿sí? perfecto. ¿Por qué esto? Y bueno, porque en el parcial van a usar ese punto C que ustedes van a crear, ¿sí? Sí o sí necesitan el link del list completo, el TP4, para hacer el parcial. Si no, no pueden hacer, ¿sí? Bien, entonces bueno, acá tenemos cada una de las funciones, ¿sí? Bueno, acá dicen lo que esperan del TP, ¿sí? Lo que esperan que maneje, ¿sí? Y después, bueno, acá tenemos la estructura, que ahora vamos de qué se trata esto, ¿sí? Y bueno, tenemos los tests, ¿sí? Esperen que ahora les muestro en código, si saben mejor. ¿Sí? Ustedes acá van a tener un montón de cosas, ¿sí? Esperen que cierro todo esto, así, me molesta. Van a tener linkedin.c, ¿sí? Que es donde ustedes van a trabajar. Fíjense que las funciones no tienen nada, ¿sí? Tienen esto simplemente para que no les tire error. Ustedes lo deberían compilar, ¿sí? Y... ah, vamos a ver. Bueno, si les trae esto que dice Linux, cambien a mi GW, ¿sí? Ahí está. Tienen que aceptar. Ahora sí. Bueno, y acá me tira 4 earnings. Tiene por ahí alguna cosa que está ahí. Sí, algo raro por ahí del coso. Pero bueno, entonces, nosotros vamos a trabajar, sí, sobre este punto C. Acá van a tener cada una de las funciones, sí. Y bueno, cuando vayamos hablando poco a poco de estas, las van a ir viendo. No se preocupen, sí. Hay algunas que no vamos a tocar, que son los T, sí. Después tienen el punto H, sí, que es lo mismo que tenían en el punto H del TP, sí. Tienen todos acá. ¿Sí? Y tienen el main, sí. En el main, ¿qué hay? Bueno, en el main está esto. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, son test unitarios, ¿sí? Lo que se van a encargar esto es de testear cada una de sus funciones una vez que ustedes la codearon, ¿sí? Fíjense, si yo ahora corro el programa, esto no tiene nada, ¿sí? Les va a decir que el test está corriendo, ¿sí? Estoy testeando la primera función, ¿sí? Miren, sería esta de acá, ¿sí? Me dice que hay un error, ¿sí? Existe un error, el valor de retorno no puede ser null, ¿sí? El test falló y me dice un porcentaje, ¿sí? De lo que yo le acerté, digamos. Por ahí a veces tienen 60%, 30%, ¿sí? La idea es llegar acá al 100%. Se corrió el test y falló, ¿sí?
En este caso solamente se testea solamente hay un test, sí, porque esta es la primera función, no hay mucho que testear. Ahora cuando la codiemos. Pero bueno, las demás funciones pueden que tengan más test que pasen, ¿sí? Entonces, en este TP ustedes, el main, no van a codear nada en el main, ¿sí? Lo único que van a ir haciendo va a ser ir desbloqueando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cada uno de los tests, ir corriéndolos, ¿sí? Sacan este, testean el 2, sacan este, testean el 3, ¿sí? Uno por cada función tienen, que tienen que hacer, ¿sí? Y bueno, tienen que llegar al 100% de efectividad, ¿sí? Tienen que hacerlo en orden, ¿sí? No se salteen. ¿Por qué? Porque van a haber funciones que van a utilizar lo que hacía la anterior función, ¿sí? Si bien ustedes lo van a poder codear eso por ahí todo en una misma función, la idea es que no pase eso, ¿sí? Porque lo van a tener que terminar refactorizando de vuelta, ¿sí? Por ejemplo, el len lo van a utilizar en un momento más adelante, ¿sí? Bueno, y hay algunas funciones que se van a llamar a otras. Si le miran algún nombre de acá, se van a dar cuenta que algunas deberían llamar a otras, ¿sí? Entonces, dicho esto, por ahora se va entendiendo. La pregunta no arranqué todavía con lo que es linked list. Simplemente es cómo se ve el TP, ¿sí? Muy bien. Sí, no, sí. Ah, eso, sí. Pero, vas a Windows, preferencias, ¿sí? Te va a aparecer todo así cerrado. Entras acá, abrís la solapita. Ah, para lo tenés que hacer sobre el coso. Es clic derecho sobre la carpetita. Properties. Te va a aparecer así todo cerrado, ¿sí? Entras a donde dice C barra C++ build. Abrís. Y acá dice Tool Chain Editor, ¿sí? Apretás ahí. Y acá te van a aparecer cada uno de los cosas, ¿sí? De los compiladores. Vos tenés que poner MinGWGCC. Le das a aplicar y cerrar, ¿sí? Y ahí lo cambiaste. Una vez que lo buildes todo, te debería dejar de saltar ese error, ¿sí? Porque esto está hecho para Linux, ¿sí? Antes no sé si alguna vez venía el de Windows. Me sorprende la verdad. Pero bueno, está para Linux programado, entonces tenés que cambiarlo, ¿sí? De nada, nada. Bueno, entonces, una vez que terminemos todo esto, como les digo, de codear todas las funciones este punto H en el CESI, cortamos este linkedlist.c, lo pegamos sobre el TP reemplazando ese punto A que teníamos y el TP debería andar de maravillas o de 10. Bien, cosas a tener en cuenta con este TP, ¿sí? Si bien el test les intenta dar una guía y por ahí les dice de qué se trata el error medio por arriba, léanlo, ¿sí? Eh, Hay veces que por más que le dé 100%, no está al 100% como tal, ¿sí? Puede que haya algún error, ha pasado con trimestres anteriores, ¿sí? Sí, pasa. Que les tiraba que era 100% y no, les andaba mal. Entonces, si le anda mal una función, lo lógico es que las funciones más adelante, que las reutilizan algunas, les tira error, ¿sí? Por eso intenten ustedes entender lo que está haciendo el código, ¿sí? No es copiar y pegar o no es tiramos una idea, uno lo resuelve, dice más o menos cómo lo resolvió, comparte pantalla y lo copio y lo pego, ¿sí? Por dos razones. La primera, la que le estoy diciendo yo, que puede que arrastre algún error en el futuro. Y la segunda, que esto lo tienen que defender en el parcial, ¿sí? O sea, nosotros con David le vamos a estar preguntando, che, ¿qué hace esta función? Che, ¿esta función cómo la resolvieron? Che, ¿y esta función? Sí, pues nosotros lo corregimos a esto. No es la gente de TPS. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Traten de, una vez que lo terminen, bueno, revéanlo de vuelta y vean cómo está funcionando eso. Si bien hay algunas funciones que al principio se le van a hacer un lío bárbaro en la cabeza, la idea es que lo vayan viendo, ¿sí?
y le vayan sacando eso a medida que lo vamos haciendo, ¿sí? Por el principio no queda muy claro y es todo un quilombo, pero créanme que a medida que practican y van haciendo las funciones, van saliendo. Sobre todo porque, como hay muchas, como les dije, que reutilizan, una vez que crean las bases, ya después es llamar a una, llamar a la otra, pasarle esto, pasarle a otro, ¿qué le pasó? ¿Sí? Pero bien, ahora arranquemos con el tema de qué es un linked list, ¿no? O una lista enlazada. Bien, como decíamos, nosotros lo tratábamos hasta ahora como un array, ¿sí? Yo le decía, véanlo como un array. El linked list no es más que una estructura, ¿sí? O dos estructuras, mejor dicho. Pero yo le decía, véanlo como un array porque la verdad no nos interesa cómo funciona el linked list, ¿sí? La idea es que ustedes entendieran qué les tiraban a las funciones, qué les devolvían y ya está. Y con eso les bastaba para hacer el TP3, ¿sí? Ahora vamos a ir más allá. Eh, Germán siempre pone el mismo ejemplo, un profesor, ¿sí? Que es, en un momento ustedes son los que usan la herramienta, ¿sí? Que se les da. Y ahora están del lado de los que crean la herramienta, ¿sí? Ejemplo, una cosa es hacer programas para usuarios, otra cosa es hacer programas por ahí para programadores, ¿sí? Fíjense, ustedes lo usaron como programadores a esto anteriormente, y ahora es como que están haciendo la herramienta para que otro programador lo use, ¿sí? Como para hacer una idea. Eh, pero bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, el linked list, ¿sí? Posee dos cosas primero, ¿sí? Un size, ¿sí? Que es un entero. ¿Qué significa size? Bien, el tamaño. Esto me va a dar el tamaño de algo, ¿sí? No sabemos todavía el qué, ¿sí? Y tiene un puntero a la estructura nodo que se llama pFirstNode, ¿sí? Bueno, veamos a dónde va esto, ¿sí? Arriba tenemos la estructura nodo, ¿sí? Que tiene un void element, ¿sí? Un puntero void, ¿sí? Un tipo genérico. Y la estructura nodo, ¿sí? Como vemos esto es recursividad, ¿sí? Es una estructura que si bien se llama a sí misma, ¿sí? Y acá fíjense que la estructura está niada, ¿sí? Lo que habíamos visto hasta ahora. Esto es nuevo para ustedes. Bien, ¿qué es este puntero void? ¿O qué se les puede ocurrir? Cuando le hacían el TP, ¿qué le pasaban cuando se trataba de esto? Le puedes pasar cualquier cosa. Después lo casteás para convertirlo. Lo que haga falta. Exactamente. ¿Y ustedes en el TP qué les pasaban? O de qué lo convertían, mejor dicho. El pasajero. Exactamente. Entonces, este void, bueno, este puntero void, perdón, hace referencia, sí, a la estructura, en su caso pasajero, sí, puede ser animal, dinosaurio, auto, eh, persona, sí, alumno, profesor, lo que ustedes quieran, sí. Va a estar, fíjense que es un puntero que apunta a un lugar donde está, ¿sí? Y después tenemos estos nodos. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, el tamaño de esto me va a decir la cantidad de nodos que yo voy a tener, ¿sí? O sea, el tamaño de mi linked list. Cada vez que yo agregue uno, fíjense lo que va a pasar, ¿sí? El primero que agrego, pum, agrego el primer puntero a nodo, ¿sí? Vamos a verlo con... Esperen que yo tenía acá un Excel. Tenía acá, acá, acá está, ¿sí? No sé, así lo muestro con un más gráficamente, así se ve un poquito mejor, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos, ¿sí? El linked list, ¿sí? Lo creamos. Tiene el tamaño, ¿sí? Que por ahora ignórenlo, cuando lo creen por primera vez va a tener 0 de tamaño, ¿sí? Porque no hay ningún nodo conectado, ¿sí? Y después va a tener el preferred node, ¿sí? Ese puntero nodo que vemos acá, ¿sí?
Esto va a apuntar al primer nodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos esto que tiene adentro, tiene el elemento y va a apuntar a ese primer elemento, ¿sí? Entonces, ese primer elemento, fíjense que es un puntero void, entonces está creado en memoria dinámica, ¿sí? Va a apuntar al elemento previamente dicho, ¿sí? Entonces va a apuntar a ese pasajero. Pero ¿qué va a hacer además de eso? Va a tener otro puntero nodo, ¿sí? Que va a ser el siguiente nodo que vamos a tener. Entonces, este nodo tiene su elemento y tiene otro nodo. Entonces va a apuntar a otro, ¿sí? Voy al otro. ¿Qué tiene? Un elemento, que va a ser el pasajero 2, vamos a decirle, ¿sí? Y a su vez tiene otro puntero nodo, que va a apuntar hacia otro elemento, ¿sí? Hacia otro nodo. Que va a tener su elemento, ¿sí? Y va a tener otro puntero nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Esta lista lo que va haciendo es, tiene su elemento, ¿sí? O mejor dicho, tiene su nodo, que contiene su elemento y contiene otra dirección de memoria apuntando hacia otro nodo, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta cuando llegué al final de mi lista? Bueno, porque el último nodo va a estar apuntando hacia null, ¿sí? Entonces, si ahora vemos esto, por ahí con el... Existe, pero apunta a null, ¿sí? ¿Sí? Entonces así lo vamos a ir recorriendo uno a uno, ¿sí? Ahora vamos a ver una diferencia que tiene con el array, que nos diferencia de más, ¿sí? Pero esperen que si encuentro la fotito por acá. Se la tengo descargada. Bueno, ya fue. Entra al otro Classroom que tengo. Le muestro. Ah, no, este es mío. Entra al otro Classroom y me robó la imagencita. Mm, ¿Es acá? Sí. Miren, esta es como una imagen que siempre se muestra del tren. Si quieren después mostramos la de Mariano, si Mariano no tiene problema. Que me la robé de otra edición sin que Mariano se entere. Bueno, Eh, robar es malo. Entonces, lo que siempre se dice es que la locomotora, ¿sí? Sería el linked list cuando ustedes lo crean, ¿sí? Que tiene la dirección de memoria del primer nodo, ¿sí? Entonces, vamos al primer nodo, que es este 1000, ¿sí? Fíjense. ¿Qué tiene? El elemento, ¿sí? Donde está ubicado, que este sería su pasajero, ¿sí? Y a este apunta hacia otro nodo. Vamos al siguiente nodo. ¿Qué tiene? Su dirección de memoria, el elemento, el segundo pasajero, ¿sí? Y esa otra dirección de memoria que apunta al siguiente nodo, ¿sí? Vamos al último nodo, que este sería el nodo 3. Tiene su dirección de memoria, el elemento del pasajero, ¿sí? Y este apunta a null porque es el final por ahora de mi linked list, ¿sí? ¿Se entiende ahora un poquito más de manera gráfica? Por ahí si se ve de esta manera. Sería el linked list sería la locomotora y cada uno de sus vagones, ¿sí? Es cada uno de los nodos que yo voy enlazando, ¿sí? Bien, ¿preguntas, dudas por ahora? ¿Vamos yendo? Ah, ¿lo vieron un poco cansado? Bueno, buenísimo. Ah, bien. Sí, porque el tren siempre se utiliza. Entonces, ¿sí? Nosotros así vamos a ir recorriendo la linked list, ¿sí? Fíjense una cosa, que por ahí ya es una diferencia con el array, si lo vemos de esta manera, ¿sí? Yo puedo ir de esta locomotora a este de una. Exactamente. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que controlar.
¿sí? Cuando nosotros creemos ahora nuestras funciones, que vamos a ir metiendo vagoncitos en medio, vagones al final, ¿qué pasan con los demás vagones? Porque esto lo tenemos que enganchar. Si queremos agregar uno acá, este null lo tenemos que cambiar por el nuevo vagón que agreguemos para engancharlo, ¿sí? Porque si no, el nuevo vagón queda en el aire, ¿sí? Y si lo metemos en medio de estos dos, bueno, este va a apuntar a otro, el nuevo que agreguemos, ¿sí? Y el nuevo que agreguemos va a apuntar a este, ¿sí? Entonces, con eso tenemos que ir jugando, ¿sí? Por eso hay que ir mirando y que nosotros controlemos las funciones que hagamos, como les digo, para que no pase eso de perder información. Porque si se pierde uno, o si ustedes se enganchan en este vagón solamente, ya perdieron todos los que siguen adelante, ¿sí? Entonces, eso hay que ir manejándolo. Pero bueno, ahora cuando lleguemos al punto lo vamos a ver cómo lo manejamos. Pero bueno, ¿por qué usar linked list si con el array, como lo conocíamos, podemos llegar a solucionar todos los problemas que nosotros teníamos, ¿sí? Bien. Usamos linked list, ¿sí? Por varias razones, ¿sí? ¿Pueden usar arrays y solucionar todos los problemas que tienen con arrays? Pueden, ¿sí? Tiene sus errores o sus desventajas en comparación con linked list, pero hoy en día es raro que no haya memoria la cual se pueda ocupar con haciendo realloc. Ahora vamos a explicar el por qué. Eh, entonces es raro que pasen esos tipos de errores. Pero primero se explica para que ustedes abren la cabeza y para que de golpe cambie todo como lo vieron con el tema de arrays, ¿sí? Que ustedes vean otra cosa y como que les crashee la cabeza de una manera, digamos, y, y vean que, bueno, no es siempre de la misma manera como se trabaja, ¿sí? Siempre hay herramientas para cada caso, ¿sí? La idea es que ustedes tengan que conocer todas, ¿sí? Manejarlas, y dependiendo del caso que quieran, cada una se aplica de mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros teníamos con array? Bueno, si se acuerdan los arrays, en memoria, ¿qué tenía que pasar con los arrays? ¿O qué pasaba, mejor dicho, con los arrays en memoria? Exactamente, estaban todos uno atrás del otro, ¿sí? Entonces, yo ahora les digo, si ustedes tienen 10 bytes en memoria, ¿sí? Esa es su memoria RAM, no tienen más de 10 bytes. Bien, hacen un malloc, reservan para un byte, para un carácter, ¿sí? Porque quieren reservar para uno, ¿sí? Entonces, bien, perfecto, lo reservan, todo bien, perfecto. Ahora quieren hacer un array, ¿sí? Quieren reservar para 2. Bueno, hacen realloc y lo que reservaron de espacio en memoria para un carácter, ¿sí? Lo reservan para 2 caracteres, ¿sí? Entonces, bien, perfecto. No hay ningún problema, ¿sí? De forma dinámica, en tiempo de ejecución, fuimos reservando para 2, ¿sí? Para 3, etcétera, etcétera. Vamos reservando, ¿sí? Ya solucionamos el problema que teníamos antes. ¿Se acuerdan que antes del TP3 nosotros teníamos un problema que trabajábamos de forma estática? Entonces, claro, cuando ejecutábamos el programa decíamos, haceme que haya lugar para 100 pasajeros, pero después si queríamos tener 101, ya le teníamos que decir al usuario ahí, mirá, memoria no hay, borra algunos si querés ingresar uno nuevo. Y eso es como que en la vida real no funciona así, porque yo tendría que poder seguir agregando, si no, no pierdo la información de las anteriores. Entonces, ¿cuál fue nuestra solución? Bueno, malloc, realloc y calloc, ¿sí? Reservarlo de manera dinámica. Y bueno, trabajamos con los arrays y podemos ir reservando espacio en memoria usando realloc y demás, ¿sí? Pero bien, siguiendo con el ejemplo, reservamos para 2, ¿sí? Ya es un array de caracteres que tiene 2 elementos. Pero viene el sistema ahora, ¿sí? Y reserva los 3 siguientes lugares que tenemos de nuestro array, ¿sí? Entonces tenemos los 2 primeros, ¿sí? Reservados para nuestro array. Y los 3 siguientes los tiene una función que anda a saber cuál es. Función hola, por ejemplo. Y nosotros queremos hacer realloc de nuestro
array, ¿sí? Y queremos que ahora en vez de tener 2, tenga 8, ¿sí? 8 de espacio, ¿sí? 8 elementos. Ya en ese caso no podríamos porque nuestra función hola que está en medio está ocupando el lugar en medio, ¿sí? Entonces, no hay 8 lugares consecutivos para reservar con el array, ¿sí? Entonces, me quedaría sin memoria RAM, pero hay lugar que yo puedo ocupar, ¿sí? Hay 8 disponible. Si hay cosas ocupando en medio y demás. No tendría que ser un defecto eso. Si tengo memoria para usar, debería poder usarla, ¿sí? No tendría que ser un impedimento que sí o sí tengan que estar juntas, ¿sí? Eso es uno de los defectos del array, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con linked list? Bueno, linked list lo que tiene, si volvemos al gráfico, en ventaja con el array, es que cada nodo sí está separado en distintos lados. Fíjense que no están de manera consecutiva. Este puede tener la memoria. ¿En qué edita edición? Ahí está. Este puede estar en 0x100 y este puede estar en 0x55, ¿sí? Por ahí está atrás incluso de este y es el nodo 2. No dudo, pero perdón. ¿Sí? Este puede estar, no sé, entre medio de los dos, por ahí 0x77, ¿sí? A donde vaya a parar y donde lo vaya reservando. Perdón, este acá no, en el elemento. A donde vaya reservando espacio para el elemento, ¿sí? Entonces esto me soluciona un poco el problema si va haciendo de forma dinámica de uno en uno y los va agregando, ¿sí? Ese es otro tema, yo ya me ahorro de estar haciendo realloc, 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 realloc de tanto. Cada vez que yo agrego un nuevo nodo, es que quiero agregar un nuevo pasajero, un nuevo elemento y lo voy agregando de uno en uno, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja que tiene a través del array? Bueno, el array, como dijimos, yo puedo acceder al último elemento si quiero a través del índice, ¿sí? Acá no. Acá yo tengo que recorrer lugar por lugar hasta llegar al último, por ejemplo, si yo quisiese, ¿sí? Entonces, el array tiene sus ventajas, si es para búsquedas y demás, en general es mejor, porque no me obliga a mí a recorrer array lugar por lugar, hasta llegar al que quiero, pero tiene sus ventajas a comparación con el array, como les digo, con el tema de la memoria, ¿sí? Si tengo un lugar para uno más, aunque sea uno solo de lo que yo quiero de mi tipo de estructura, en su caso el tipo pasajero, lo voy a poder reservar, ¿sí? Por ahora se va entendiendo. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. La idea del linked list es que ahora no viene en bloque en la memoria, sino que está Exactamente. disperso en todos lados. Sí, o sea, cada vez que crees uno nuevo va a estar en un lugar de memoria, anda a saber cuál, pero no es que va a estar junto al otro elemento, ¿sí? Puede estar el elemento en un Claro. lado, el elemento en otro, ¿sí? ¿Cómo yo me voy a ir guiando para saber cuál es el que sigue? Y bueno, voy a ir de uno en uno. Es como si vos estuvieras en una fila parado, ¿sí? Y tuvieras personas enfrente. Vos le querés hacer llegar a la persona que está delante de toda la fila. ¿Qué haces? Y bueno, le decís al delante tuyo, che, le decís qué número tiene él. Y el de él le dice al otro, al que le sigue, che, le decís al primero qué número tiene. Che, le decís, ¿entendés? Vas de uno en uno y preguntándole al siguiente, porque el siguiente sabe dónde está el otro. Sí, ¿y Entonces, por qué se hace eso? Porque uno piensa que es muy lento, ¿no? Si tenés 200.000 nodos, le tenés que preguntar a 200.000 personas por la dirección de memoria. claro. O sea, ahí tenés cosas. Bueno, depende de lo que vos trabajes. Por ahí vos tenés una lista que rápidamente no tiene más de 10 personas, ponele. No sé. Te doy un ejemplo. Vos te trabajás atendiendo un local, ¿sí? En un local entran y salen personas constantemente, entonces tu lista nunca va a tener más de 10 personas, ponele atendiendo, ¿sí? Entonces, Sí. el linked ahí te sirve, porque de manera dinámica haces, agregás uno, sacás uno. Ya fuiste atendido, listo. Salí de mi lista. Tengo otro siguiente, tengo 9 ahora. Ya fuiste atendido, listo, 8. Entra uno al local de vuelta, tiene que ser atendido, listo, 9 de vuelta, ¿entendés? Es una lista muy pequeña eso que yo tengo. Porque es la lista de atendidos en el local, ¿sí? Entonces, para eso yo uso un linked list, por ejemplo, no uso el array. Porque sé que el linked list
va a tener ventaja en el tema de reservar espacio en memoria. Y como son pocos elementos, no me va a costar tanto recorrerlo, ¿sí? Ahora, para un sistema por ahí de, no sé, 10.000 personas, en el cual yo voy a tener muchas personas y voy a estar constantemente buscando un dato, buscando otro dato, buscando, y por ahí me conviene trabajar con un array, ¿sí? ¿Ves cómo dependiendo del caso que tengas, podés usar uno u otro? Sí, lo tenés que acomodar a las circunstancias también. Exactamente, ¿sí? Eso a lo largo de su carrera como programadores, sí, siempre les va a pasar esto. Van a tener un problema y para ese problema van a tener distintas soluciones, ¿sí? Una va a ser mejor performante y otra va a ser mejor performante, ¿sí? Eso. No es que siempre va a haber una misma solución y siempre es la misma la correcta, ¿sí? Esto es la idea de esto, ¿sí? Si bien la vamos a usar para, como vimos, para 1000 personas, en el caso del TP, eh, es para que vean que de ambas maneras se puede solucionar, ¿sí? Simplemente eso. Se podría hacer con arrays, se podría hacer con arrays el TP, de forma dinámica, ¿sí? Perdón. Ahora Pero, vengo. dale, dale. Pero bueno, dicho todo esto, empecemos un poco con la magia, ¿sí? Ya medio sabemos cómo se comporta el linked list, de qué manera se va recorriéndolo, ¿sí? Algunas ventajas que tiene por encima del array, algunas desventajas, ¿sí? Pero todavía no empezamos a trabajar con esto, ¿sí? Entonces, vamos a la primera, ¿sí? Vamos a LL New Linked List, ¿sí? Bien, dice, crea un nuevo linked list en memoria de manera dinámica. Bien. ¿Se acuerdan que era cuando aparecía la palabra new? El constructor. Exactamente, es el constructor, ¿sí? Ustedes hicieron constructores para su TP, no sé si se acuerdan, pero para hacer un nuevo pasajero tenían que hacer un constructor, ¿sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo, este es un constructor del linked list, ¿sí? Y segundo dato importante que me dice, ¿sí? Lo crea de manera dinámica, ¿sí? Entonces ahí ya me da una pauta de más o menos por dónde tengo que ir, ¿sí? Bien, si nosotros corremos el código, ¿sí? Vamos primero al main. Ya les aparece descomentado esto, pero si les aparece comentado de casualidad, puede pasar. Descomenten el primer tesis para probarlo. Vamos así, lo williamos, bueno, me dice que no cambia nada, lo corro, ¿sí? Y A ahí mí veo me que el test no me salta corre. un error. ¿Puede ser eso que habías dicho antes? Que había que poner MinGW. Ah, sí, anda a la carpeta, ¿sí? Del linked list, clic Sí, derecho, sí, properties, el último abajo de todo. sí. Te va a aparecer todo cerrado. Fíjate el que dice C barra C++ build, Ok. abrilo. Sí, sí. Y el último de todo dice Tool Chain Editor. Ok. Y ahí MinGW. Y ahí mi doble. Ok. Gracias. No, nada. Bien, entonces, vemos que ya dice el valor de retorno no puede ser null. Y bueno, porque si creo la lista, ¿sí? No me tendría que devolver nunca null. Si me devuelve null, algo raro está pasando, ¿sí? ¿Sí? En este caso va a retornar null solo en el caso, ¿sí? De no conseguir espacio en memoria, ¿sí? Entonces, vemos que borramos esto para empezar a codear, ¿sí? Y decimos, ¿sí? ¿Qué usamos para reservar espacio en memoria de forma dinámica? Malloc. Bien. Hacemos this. Es igual a... Mati, Lo casteamos, ¿sí? ¿no podríamos usar calloc, por ejemplo? No te recomendaría que uses calloc porque no... A ver, no sé si inicialidad... Porque vos tenés un puntero a nodo. Acá. ¿Sí? Mm. Y esto vos lo tendrías que inicializar. Sí. Ok.
Es que lo vas a inicializar acá, porque necesitamos inicializarlo. Ahora vamos a ver el error, pero... Bueno, ahora lo codiamos y vuelvo a esto para decirles por qué no. Es que lo codiamos y lo vemos. ¿Está? Linked list. Pero sí, lo casteamos. Malloc de face off de linked list. Bien. Compilamos. Hacemos un OK. ¿Sí? Y lo corremos de vuelta. Bien. Acá está el primer caso en el cual yo digo... Mi programa funcionó a la perfección. 100%. No hay ningún error. Y yo le pregunto esto. Ahora, ¿está perfecto o no está perfecto? Tenés que validar que no devuelva nulo. No, porque dice acá que, fíjate, dice retorna null en el caso de no conseguir espacio en memoria. Y si no consigo espacio en memoria, esto me va a retornar null. Por ende, estoy cumpliendo con eso. Tenés que inicializar los campos. Exactamente. Fíjense la estructura de vuelta del linked list. Tiene el size, ¿sí? Y tiene esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que el size, cada vez que yo agrego un nodo, voy a ir aumentando el size? O sea, en este caso no sé. Igual dice 7, pero no son 7, son 3 nomás, ¿sí? Voy a ir agregando de uno en uno, ¿sí? Entonces, la primera vez que cree la lista, ¿sí? No voy a tener ningún elemento, ¿sí? Por ende, mi size, ¿sí? De dist, flechita, size, es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy creando la lista por primera vez. Si la creo por primera vez, y bueno, no va a tener ningún elemento, ¿sí? Va a tener 0. Y la otra que me queda, ¿sí? Es que pfernode, ¿sí? Tiene que apuntar a null, porque todavía no le agregué ningún elemento. Después cuando se los agregue, las siguientes funciones que se encargan de agregar, bueno, y se encargarán de eso, ¿sí? Pero, fíjense, algo muy importante, que lo vamos a ver con la siguiente función, todavía no voy a entrar en eso. Si no hubiéramos hecho esto, ya tendríamos un problema más adelante. This. Esta variación, por ejemplo, yo no la hice cuando estaba en el TP. No les voy a mentir. Pero listo, ¿sí? Inicialicé, ¿sí? Los valores por default, ¿sí? Les puse null al prefer node y al 6.0, ¿sí? ¿Por qué dije que no usar el calloc? Y porque esto lo inicializa en 0. Bueno, igual null creo que tiene valor 0, sí. Sí, quedaría igual. Pero quedaría igual. Supongo que no hay ningún problema en usar calloc acá. Porque a la vez te lo inicializa. Tendrías que probarlo. Yo creo que sí, no hay ningún problema. Lo podemos probar si querés con la siguiente ya. Pruébalo y decime si funciona igual. Creo que en este caso no habría ningún problema. ¿Eso no sería ocupar un espacio de memoria innecesariamente? ¿Cómo necesariamente? A ver, si no lo vas a utilizar, ¿no sería mejor dejarlo en null Claro, y pero usar el null a la malo? vez es 0, ¿eh? El valor de null es 0. Por eso, que apunte a null en vez de ocupar un espacio que por ahí podrías necesitar en otra cosa. En el ejemplo de tener 10 megas de memoria, ¿no? Claro, pero vos decís por ser calloc. Eh, ¿O te referís a otra cosa? o no sé si por ahí me perdí. Estamos hablando de apuntar al próximo nodo, ¿no? Claro, estamos apuntando al primer nodo. Al primero de todos. Fíjate, creamos la locomotora. No me acuerdo si todavía lo cerré eso. Sí, lo cerré, ¿no? Acá. Estamos creando esto acá. ¿Sí? Tenemos la locomotora
Y esto está apuntando a null porque todavía no hay ningún nodo agarrado, ¿sí? Todavía no hay nada, no hay ningún elemento, no hay nada. Simplemente inicializamos el size, que es el tamaño de nuestro linked list, que tiene 0 porque no agregamos nada. Y el primer nodo está apuntando a null. ¿Sí? No sé si te referías a otra cosa. No, sí, justamente eso. Creo que por ahí me mareé y dije Ah, bueno, bueno. redundancia. No, no, sí, todavía no atacamos nada de los nodos, no agregamos ningún elemento, no hicimos nada. Simplemente creamos el linked list. ¿Sí? Creamos con malo de forma dinámica, ¿sí? Y apuntamos a null y 0, ¿sí? Acá sí, si quieren, podríamos poner una validación que haga esto solo si dice distinto de null. Acá sí, o estamos tocando algunos elementos. Entonces, si la lista es distinta de nula, y bueno, ahí sí le inicializo los valores, ¿sí? Y una cosa, los punteros no se inicializan null al principio siempre. Podemos, sí. Yo digo, Sí, como sí, buena sí. práctica. No, porque lo estás igualando a null al principio, ¿o no? Claro. Si no, nunca lo crearías, entonces. ¿Sí? Entonces, si es distinto a null, o sea, si lo pudo crear de forma dinámica, bien, perfecto. Le inicializo los campos, ¿sí? Y retorno a la lista, ¿sí? Si esto me devolvió null, ¿sí? Porque no pude resolver espacio de memoria, ya me lo va a retornar. ¿Sí? Entonces, corremos de vuelta esto. Compilamos, perdón. Corremos. Y fíjense, me sigue tirando 100%. ¿Sí? Vamos al siguiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes tenían una función que les retornaba la cantidad de elementos que tenía esa lista? ¿Sí? Bueno, ¿qué campo dijimos de la estructura nos devuelve el tamaño de la lista? El 6. 6. El 6. Entonces, ¿cómo se les ocurre trabajar con esto ahora? Bueno, podemos dejar ese -1. Total, creo que devuelve -1, sí. Bien, perfecto. ¿Qué es lo primero que harían? Punto si no es null. Sí, bien. Primero preguntamos si es null, si es distinto de null, perdón. This es distinto de null. ¿Sí? Return aux igual a this.size. Return es igual a this Punto 6. punto. No sé, ¿qué te parece ahí? Ah, bueno. Leche. Guarda con eso porque más que nada por el hecho del Pero parcial, ¿eh? pones el punto igual te lo Sí, 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 pero guarda con eso, guarda con eso. Sí, sí. Porque guarda que estamos trabajando con punteros. Entonces es el operador flecha. Bien. Y listo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bien, creamos un retorno que se va a inicializar en -1, ¿sí? Esto es en caso de error. Nos fijamos si la lista no viene nula. Si la lista no viene nula, listo, perfecto. De ahí retornamos el size, ¿sí? Que es el tamaño de la lista. Que es lo único que tiene que hacer el em. Y lo guardamos en return_x. ¿Sí? Si la lista es nula, nunca va a entrar a este if. Por lo tanto, va a quedar en -1. ¿Sí? Y fíjense lo que yo les decía. La primera función, ¿sí? Me tiraba 100% si yo no inicializaba el size en 0. Pero si yo no inicializo el size en 0 y quiero retornar el size acá, esto debería romper. O debería tener un error. Vamos a probarlo. ¿Sí? Les comentamos la segunda.
Comentamos el tercero. Compilamos. Corremos. ¿Sí? Y fíjense. El primero sigue tirando 100%. ¿Sí? Y el segundo me dice cantidad de elementos de una lista vacía. Me va tirando errores, ¿sí? Error en el valor de retorno del lem. Si los parámetros son correctos y la lista está vacía, retorna 0. ¿Sí? Me va tirando que algunos tests no los pasó, ¿sí? Fíjense acá. Total de test 2. Pasó 2 tests. Total de 3, perdón. Total de test 3. Pasó 2 tests. Pero un test no lo pasó. 66% de eficacia, ¿sí? Si yo vuelvo acá, fíjense. Yo me vuelvo loco, rompiéndome la cabeza pensando, el error está acá, ¿sí? Y en realidad no, el error estuvo en una función anterior, ¿sí? Entonces si yo descomento esto y lo corro, ¿sí? ¿Ven? Ahí 100% de eficacia. Pasó todos los tests, ¿sí? Por eso les digo, no se conformen con que tire 100%. Véanlo de vuelta, revéanlo, traten de ustedes entender lo que están haciendo. El paso a paso, ¿sí? ¿Qué hace acá? Reserva espacio en memoria, bien, perfecto. Después inicialicen null, ¿sí? Cero. Si bien vamos a ir dándole la mano, vamos a ir haciendo esto, sí, vamos a ir viendo preguntas. Las demás las van a hacer ustedes, obviamente. Pero la idea es que vayan entendiendo lo que están haciendo, ¿sí? No que ahora yo acabo de explicar esto y hayan copiado y pegado tal cual y no entienden qué carajo hace, porque cuando quieran ser las demás, que son un poco más complejas, ¿sí? Se les va a complicar un poco, ¿sí? Pero bien. ¿Por ahora se entendió? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Duda? ¿Sí, no? ¿Todo Se bien? entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Lo que pueden hacer, sí, después cuando van descomentando una a una, ya las que saben que andan las vuelven a comentar. Para que no les aparezcan de vuelta 100%, sí. Tengan que bajar mucho, subir mucho para ver los errores. Sí. Yo tengo una pequeña duda que me surgió hace poco, pero no es sobre esto. No sé si sea válido igual. Sí. ¿Sabes que los strings son punteros o arreglo de punteros? ¿Significa que cada letra es un puntero? ¿Vos te Ah, referís en C o al en, tipo de dato string en general? en C. No, en C es un array, depende de cómo lo crees, pero es un array de caracteres. Vos tenés la posición del primer elemento, ¿sí? Eso es el array. Y después sabés que todos los demás van a estar consecutivamente al lado. ¿Sí? Claro, pero me refiero es, si digamos, tengo puntero, un arreglo de estructuras que al mismo tiempo es un puntero, y tengo la palabra hola. O sea, el Sí. primer puntero apunta a H, el segundo puntero apunta a O. ¿Significa que las letras son posiciones de memoria o algo por el estilo? Están en posición de memoria, sí. Pero depende de cómo lo crees. Si lo creas de memoria dinámica, ¿sí? Ese hola va a estar en el heap, en el montón, ¿sí? Y vos vas a acceder a cada uno de esos, la H, la O, la L, la a través del puntero, sí. Obviamente que va a ir apuntando a cada dirección de memoria. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, ahí pensaba que era algo en vivo o era justamente así. Gracias. No, no. Bien. Entonces, ahora les toca a ustedes, ¿sí? Yo me agarré la más fácil, obviamente. Y vamos con la siguiente, ¿sí? Vamos a analizarla un poco y les va a tocar codear a ustedes, ¿sí? Como les digo, la siguiente es esta, ¿sí? GetNode. Fíjense siempre si pueden antes de todo acá, ¿sí? Acá al costadito les dice qué código corre, ¿sí? El GetNode. El test GetNode nunca lo tienen que tocar, ¿sí? Está más abajo acá. Esta nunca lo tocan, ¿sí? Porque es para probar el test. Si no me equivoco, y hacemos... ¿Sí?
¿Sí? No me acuerdo. O no me aparece ahora, no me acuerdo dónde están. Mati, Bueno, pregunta, ¿qué vendría a sí. ser exactamente una función static? Por ahora, si querés, te lo explico medio por arriba. En C, vamos a tratarlo de esa manera. Lo que hace es que la función sea, entre comillas, privada. ¿Qué quiere decir? Que getNodeTest, esta, getNode, no la voy a poder llamar fuera de linkedlist.c. ¿Sí? Fíjate que lo que llama acá es el test a getNode. Y entonces el test yo lo puedo llamar desde acá o desde otro lado, ¿sí? Pero getNode, esta como tal, no la puedo llamar por fuera de mi código, ¿sí? Si ustedes van a su TP, por ejemplo, al TP3, ¿sí? Acá, y quieren acceder desde el main, por ejemplo, creo que en el main tengo tengo la estructura de LinkedIn, sí. Si yo desde el main quiero acceder a ll-bajo era getNode. Fíjate que no me aparece. ¿Ves? Me aparece solamente el get. El getNode no me aparece. Solamente se puede acceder al getNode dentro de linkedlist.c. Fuera de linkedlist.c no se puede acceder. ¿Y en el punto H se puede hacer el prototipo o tampoco? Solo es en el punto C. No, en el punto H te va a aparecer el prototipo, si no me equivoco, tiene que Ok. estar por abajo. Eh, el getNode. Ah, tampoco está Eh, el prototipo, ¿no? Pero no está el Están en prototipo. el punto C también, arriba de Ah, todo. listo. No, entonces no. Solamente se pueden acá. Ah, ok, ok, ok. Se queda todo acá, sí. Es porque vos hay algunas funciones que no querés que se toquen por fuera. Por ejemplo, esta getNode va a trabajar con los nodos, ¿sí? Y solamente la va a usar LinkedList. Sabés que fuera de LinkedList nadie la va a usar, o no deberían usarla nunca. Entonces las haces como privadas, entre comillas, por decirlo de alguna manera. eh, y ya está, listo. Solamente acceden los que estén dentro de LinkedList. Los demás no. Eso es lo que hace básicamente. Bien, entonces, obtiene un nodo de la lista, ¿sí? Recibe como parámetro la lista, ¿sí? El linked list, el puntero de la lista. Y recibe un índice, ¿sí? Con el nodo que yo quiero obtener, ¿sí? Si el puntero de la lista es null, o si el índice es menor a 0 o mayor al lem, ¿sí? Retorna null, ¿sí? Si no, si funcionó correctamente, me retorna el nodo. Hablemos un poco del tema, no tanto del código. ¿Qué se les ocurre hacer o qué es lo primero que tienen que hacer? Validar. Bueno, bien. Primero que todo tenemos que validar. Fíjense qué es lo que me dice acá. Si el puntero de la lista no es null, si el índice no es menor a 0 y no supera el tamaño de la lista, ¿sí? O sea, si tengo 5 elementos, yo no puedo querer traerme el elemento 7 porque no existe, ¿sí? Básicamente. Entonces yo tengo que corroborar esas cosas, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Y bueno, a través de fijarme o mirar, ¿sí? Las validaciones al principio, ¿sí? Después, ¿qué harían? Tenés que ir al nodo anterior al que querés sacar y básicamente copiarte el campo del puntero que apunta al próximo. Y eso Exact- lo tenés que devolver. Exactamente. Fíjense esto, miren. ¿Sí? Vamos acá, ¿sí? Si ustedes quieren ir al nodo 1, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Esto me trae el nodo entero, ¿sí? Vamos mejor con el trencito es más fácil, creo.
Vamos acá, ¿sí? Si ustedes quieren traerse este que está acá, ¿sí? Primero que todo tienen que recorrer el tren, ¿sí? Y ir a la posición del índice que les dice, ¿sí? Bien. Una vez que llegaron, ¿sí? Y tienen que retornar este nodo, ¿sí? Lo que tienen que retornar es el puntero nodo que está apuntando hacia eso, ¿sí? No este 3000, porque si retornan este 3000, están retornando el tercer vagón, ¿sí? Tienen que retornar este 2000, ¿sí? Este vagón. ¿Entienden lo que hace el getNode? Primero que todo, la recorren, ¿sí? Y uno anterior al que yo quiero, en este caso este, ¿sí? El puntero donde se está apuntando, ese es el que voy a terminar retornando, ¿sí? Si quisiera retornar el tercero, bueno, hago 1, 2, en este caso 0, 1, y este tiene el elemento 3000, que es donde está el tercer nodo, ¿sí? Y eso es lo que terminó retornando, el puntero al nodo. Exactamente, ¿sí? Tienen el puntero donde está ubicado. Y esto es lo que tienen que retornar, para retornar el tercero, el 3000S. Ven, perfecto. Empiezan a codearlo entonces. Le damos unos 10 minutitos, ¿sí? Hasta 27. Y vemos si alguno comparte y lo vamos viendo, ¿sí? Dejo de compartir.